Hola, les doy la bienvenida al proceso de inducción de la compañía Inserinike. Soy la coordinadora de gestión integral. Mi equipo SST está conformado por compañeras inspectoras que están haciendo el acompañamiento en las actividades de campo. Este proceso se hace con el objetivo de fomentar en ustedes nuevos aprendizajes. Estos conocimientos les van a ayudar a identificar de manera efectiva cuáles son esos peligros a los que ustedes pueden estar expuestos durante las actividades laborales y a comprender cuáles son esas medidas de control que se tiene para cada uno de ellos. Nuestro sistema está integrado, es un sistema integrado de gestión y se trabaja bajo una herramienta, es bajo una normatividad, se llama la ISO 9001 del 2015. Ella es como la herramienta que me da los parámetros para implementar en la empresa todo un sistema de gestión de calidad. Es donde me da como esa estructura organizacional de cómo debe estar la documentación, de cómo deben estar los procesos, de cómo debemos alcanzar nosotros los objetivos para lograr esa satisfacción de los clientes. Tenemos unos objetivos, también son integrados. Uno de ellos es tener clientes satisfechos con el producto y el servicio, cumplir con los tiempos de entrega, consolidar y fortalecer un buen equipo de trabajo, contar con personal comprometido y competente. Existen perfiles de cargo, existen manuales de funciones que nos permiten a nosotros hacer una selección de ese personal. Optimizar los costos de producción, garantizar y mantener ambientes de trabajo que sean seguros y saludables para cada uno de ustedes. Prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente. Controlar y minimizar esos riesgos que nos puedan causar impactos negativos. ¿Cuáles son esos impactos negativos? Son aquellos que nos pueden producir una enfermedad laboral, ¿cierto? Un accidente de trabajo. Todos esos son los impactos negativos que podemos tener. Otro de los objetivos del sistema es cumplir con los requisitos legales aplicables. Tenemos una serie de normas, de leyes, que nosotros como empresa y según nuestra actividad económica debemos de darle cumplimiento. Entonces, uno de los objetivos es obviamente cumplir a cabalidad todos esos requisitos legales. Mejorar continuamente el sistema de gestión integrado. Existen mejoras derivadas de auditorías, de revisiones por la alta dirección, de accidentes de trabajo. Entonces, el sistema como tal es una mejora continua del sistema. Dentro de la compañía tenemos una política que es integrada. En ella garantizamos todas las soluciones integrales para ambientes bioseguros y confortables a través del diseño, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción, ventilación y refrigeración a nivel residencial, comercial e industrial. En este primer párrafo de la política nos damos cuenta que es como tal nuestra actividad económica. Comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, con el apoyo de un equipo de trabajo, como les decía anteriormente, altamente capacitado, competente como tal para ejercer el cargo. Identificamos, prevenimos y mitigamos los riesgos. Comprometidos con generar en los trabajadores hábitos de vida saludable, tenemos una política que prohíbe el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, entendiendo que laborar bajo estas sustancias pueden contribuir a que tengamos en el sitio de trabajo accidentes de trabajo como consecuencia de estas bebidas de alcohol y sustancias psicoactivas. Tenemos también una política de seguridad vial, donde la empresa se compromete a dar cumplimiento a un plan estratégico de seguridad vial que permite hacer actividades de promoción y prevención de accidentes de tránsito, todos aquellos que puedan afectar nuestra integridad física, mental y social
de todos los colaboradores, contratistas y proveedores. Dando cumplimiento a la Ley 2191 del año 2022, la empresa establece una política de desconexión laboral. En ella garantizamos que los trabajadores tengan derecho a gozar de su tiempo libre, descansos, licencias, permisos, vacaciones, con el fin de que concilien una vida personal tranquila, familiar, tal como lo estipula la Ley de Desconexión Laboral. Esta norma exceptúa algunos cargos. Los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo. Aquellos que por la naturaleza de la actividad o función que desempeñan deban tener una disponibilidad permanente. Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito en donde no hay otra alternativa viable y se requiera cumplir como tal de este servicio en cualquier momento. ¿A qué me refiero en esta parte? Que los que somos líderes de procesos tenemos la obligación de estar al pendiente del cargo. Hay cosas que suceden inesperadas. En mi lugar puede ocurrir un accidente de trabajo un fin de semana. A mí me pueden llamar, yo no me puedo desconectar. Yo debo estar pendiente de esa persona, debo estar pendiente de un reporte. Entonces, como tal, hay situaciones que no permiten que nos desconectemos laboralmente. Tenemos establecida una misión y una visión. Si hablamos de misión, es el presente que tiene Inserim. En el momento es lo que hacemos. Brindamos soluciones, concertamos alternativas, diseñamos y construimos proyectos de aire acondicionado. Es lo que inicialmente les hablaba, donde nos referían en la política de gestión integral. Todas esas actividades que nosotros hacemos es nuestra misión. Nuestra visión es como nos vemos más a futuro. Ser reconocidos como una empresa innovadora e integral en nuestros servicios, de forma responsable con el medio ambiente. Si analizamos nuestra visión, nosotros tenemos 4 agencias, entonces somos una empresa que ya es reconocida en nuestros servicios, ¿cierto? Entonces también como para que tengamos esta parte de la visión en cuenta. Pasamos a hablar un poco de nuestro sistema general de salud, pensión y ARL. En cuanto a la salud, se hace un aporte total del 12.5%. Nosotros como empleados damos un aporte del 4% y el demás porcentaje es al asumido por el empleador. La EPS la elegimos nosotros. En cuanto a la pensión, también tenemos que es un porcentaje del 4% y el 12% también lo asume como tal el empleador. Recordemos que el estar afiliados a una pensión es en caso de invalidez, de muerte o en caso de pensión porque ya hemos cumplido la edad. En cuanto a la afiliación de riesgos laborales, tenemos personal que está trabajando por la temporal. Ellos están afiliados a Seguros Bolívar. Y tenemos personal directo por Inserim que estamos afiliados a ARL Sura. La clase de riesgo depende de la actividad que realice. Si vamos a estar en el área administrativa, vamos a tener un nivel de riesgo más bajito y los que estamos en el nivel operativo, vamos a estar en el nivel de riesgo más alto. El aporte a riesgos laborales es pagado en la totalidad por el empleador. Dentro de las responsabilidades frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, todos tenemos unos roles y todos tenemos unas responsabilidades. Entre ellos tenemos procurar el cuidado integral de mi salud. Es el primordial, si ustedes lo ven como tal, está de primero, porque ante todo yo debo velar por mi integridad de salud, ¿cierto? Por gozar por una buena salud, suministrar información clara sobre mi estado de salud. Es importante si tenemos de pronto en algún momento, tenemos condiciones de salud que pueden poner en riesgo o si se llega un día en que no me siento apto para trabajar,
tienen la obligación de reportar esa condición. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema. Existen programas, existen procedimientos, existen formatos que debemos de tener en cuenta y debemos de cumplir antes de laborar y hacer nuestras actividades. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de esos peligros o riesgos que pueden afectar mi salud en el trabajo. Participar en las actividades de capacitación. En este momento están cumpliendo con un ítem de estos roles y responsabilidades al participar de esta actividad de inducción. Seguimos con una parte importantísima, que es la importancia de identificar y tener claro el concepto de lo que es un accidente de trabajo y lo que es una enfermedad laboral. Se entiende por accidente de trabajo ese suceso, ¿sí? Es repentino, que sobreviene por la causa y por ocasión del trabajo. Todo aquello que me puede producir a mí una lesión, una alteración funcional, algo psiquiátrico e incluso la muerte. Es también accidente aquel que se produce mientras yo sigo las instrucciones del empleador o del contratante. Incluye los eventos que ocurren durante la realización de tareas bajo su supervisión, incluso fuera del sitio y el horario laboral. Si yo recibo una orden de realizar una actividad laboral fuera de la empresa, igual estoy en cubrimiento y estoy arriesgado a tener en cuenta que ante lo descrito podremos sufrir un accidente laboral. También es accidente de trabajo aquel que sucede durante el desplazamiento de los trabajadores o contratistas desde su hogar hacia el lugar de trabajo. Debemos tener claro acá que en este desplazamiento es el que cubre la empresa durante la jornada laboral. No es el desplazamiento que hacemos desde la casa al trabajo, donde apenas vamos a iniciar la labor. Es durante el recorrido en el día del trabajo. Tenemos también otro concepto, enfermedad laboral, es la contraída como resultado de la exposición a todos esos factores de riesgo. Estas enfermedades laborales se dan a largo plazo. Para tener en cuenta, es lo que es ¿qué hacer en caso de accidente de trabajo? Reportarlo de inmediato. ¿A quién se reporta? Al jefe inmediato. Se reporta a mi área de coordinación de seguridad y salud en el trabajo. Acá está el número y la línea del WhatsApp, o también está por vía correo. Nosotros como empleador o como responsable del sistema, nosotros comunicamos con la línea de atención a la ARL. Ellos de allí me direccionan según la emergencia. Si yo tengo un accidente grave, ellos me van a direccionar según la gravedad del accidente. O si es leve, también me van a dar como tal el direccionamiento. Después de que se hace este reporte, tenemos 72 horas en diligenciar el FURAD. Ese FURAD es un formato único de reporte de accidente de trabajo. Es un documento que se diligencia en la página de la ARL, donde allí me preguntan una serie de ítems, donde me dicen qué estaba haciendo el trabajador, a qué horas, qué parte del cuerpo está afectada, qué generó el accidente, cuál fue el agente. Entonces allí tenemos una serie de preguntas que se diligencian y obviamente se hacen haciendo como tal las averiguaciones de ese suceso. Después de esto se realiza la investigación del accidente de trabajo. Para esto la norma nos da 15 días calendario, donde yo realizo la investigación del accidente, donde se conforma un equipo investigador. ¿Y quién es ese equipo investigador? Es el jefe inmediato, un integrante del COPAS y del área de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de que el accidente sea grave,
Se debe reportar al Ministerio de Trabajo ese FURAT que les comentaba anteriormente. Esa acta o esa carta se debe radicar en los primeros 2 días después del accidente. Ahora pasemos a la identificación de los peligros y riesgos. Todos estamos expuestos a unos peligros y a unos riesgos en el lugar de trabajo, ya seamos porque estamos administrativos, ya sea porque seamos operativos, pero siempre tenemos unos riesgos que debemos como tal hacer los controles, identificarlos y prevenirlos. Es importante que tengamos en cuenta mantener el espacio de trabajo que sea ordenado, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Eliminemos aquello que no necesitemos. Almacenemos correctamente los materiales. Evitemos dejar elementos en el piso. Estos pueden generarnos un tropiezo o ocasionar un accidente. Limpiar inmediatamente cualquier derrame de grasa o sustancia resbalosa que caiga al piso. Tengamos en cuenta lo siguiente antes de realizar cualquier trabajo. Lo primero es llegar a la zona de trabajo, identificar cómo está el área. Identifiquemos cuáles son esos requisitos de seguridad y salud en el trabajo dispuestos para los oficios que se nos han delegado. Solicitar instrucciones al jefe inmediato. Efectuar únicamente aquellos trabajos para los que estemos capacitados y autorizados. Antes de usar cualquier equipo, herramienta o instalación, verifiquen que estén en buenas condiciones. Tener en cuenta aquellas señalizaciones donde dicen atención, no la opere por equipo en reparación. Recuerda que hacer las labores con afán o de manera apresurada aumenta el riesgo de accidente. Evitemos usar accesorios, anillos, relojes. Mantengamos libre de cargas y obstáculos los pasillos. Recordemos que estos son vías de evacuación y ante alguna emergencia deben estar despejadas para cualquier evacuación. Para minimizar los riesgos, porque no los elimina, existen elementos de protección personal. ¿Qué son esos EPP? Son dispositivos, accesorios o prendas que me van a mí a resguardar el cuerpo ante alguna posible lesión. Hay que tener en cuenta que los elementos de protección son individuales, se deben usar, depende el riesgo al que estoy expuesto. Si yo estoy expuesto a un peligro físico por exposición de riesgo de ruido, obviamente me voy a cuidar mis oídos y voy a protegerme de un tapaoídos. Mantener en buen estado y en caso de daño deben de presentar como tal la evidencia del desgaste para reemplazarlo de inmediato. Recordar que el uso del PP es obligatorio. Es una falta grave si se omite este uso, ya que es uno estipulado dentro del reglamento interno de trabajo. Tenemos otro de los riesgos, tenemos el riesgo biológico, como ustedes ven en las imágenes. Son todos aquellos virus, bacterias, hongos, todo lo que son parásitos. La picadura de un animal también es un riesgo biológico, una mordedura. Tener de pronto contacto con fluidos o excrementos también hace parte de una caracterización del riesgo biológico. Si ustedes recuerdan, en tiempo de pandemia, pues ya ha pasado un poco este nivel de riesgo, pero era el COVID-19. Entonces era un virus que afectó altamente todas las compañías y era un riesgo que en todas partes estaba altamente calificado. Otro de los peligros que debemos hablar en esta inducción es del peligro físico. Tenemos este peligro físico con los riesgos por ruido, por iluminación, por vibración, por radiaciones, por temperaturas extremas. ¿Cuáles son los controles ante estos riesgos? Tenemos para el ruido, tenemos obviamente
el uso de elementos de protección personal. Tenemos mediciones ambientales para saber qué tantos desniveles tiene ese ruido al que yo estoy expuesto. En iluminación, aquí también pasa mucho en la parte de administración, que estamos expuestos a la iluminación de la pantalla del computador. Tenemos vibración, los que manejan aparatos que les generen vibración, todo lo que son máquinas y herramientas, temperaturas extremas y radiaciones. Este peligro son los que me llevan a mí a tener posibles consecuencias o a generarme una posible enfermedad laboral, entendiendo que esta se da a largo plazo y según la exposición a esos factores de riesgo. Otro de los riesgos a tener en cuenta es el riesgo biomecánico. Nuestro cuerpo se enfrenta a demandas físicas por postura, por fuerza, por movimiento. Son todos aquellos riesgos que involucran agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo, con los elementos del trabajo, con estas posturas prolongadas, mantenidas, forzadas o antigravitacionales. Cuando tenemos esfuerzos, cuando hacemos en nuestras actividades laborales aquellos movimientos que son repetitivos, cuando hacemos manipulaciones manual de cargas. Estos que traen como consecuencia nos traen una fatiga física y lesiones osteomusculares. Ahora les pregunto, ¿han identificado algunas de estas demandas durante el desarrollo de sus labores? Es importante que tengamos en cuenta adoptar posturas, estar erguidos, con la espalda recta, revisar las características de la carga que pretendemos levantar. ¿Qué son esas características? Revisemos si la podemos hacer solos, si necesitamos ayudas mecánicas, si necesitamos de un compañero, si esa carga al levantarla sí me va a permitir visualizar por dónde voy a trasladarla, por dónde vamos a caminar. Ubicar las cargas en el centro del cuerpo y evitar levantarlas desde el suelo. De esta manera reducimos y eliminamos la tensión en la columna al adoptar posturas inclinadas. Descartar aquellos levantamientos que son innecesarios. Eliminar los obstáculos y disminuir las distancias de levantamiento y descarga. Otro de los riesgos a tener en cuenta es el riesgo psicosocial. Este riesgo psicosocial se caracteriza por estar expuestos no solamente a factores intralaborales, también acá se evalúa como toda la parte extralaboral. Gestión organizacional, cómo son las características de la organización, cuál es mi interfase entre persona y tarea, ¿sí? ¿Cómo asumo yo mi tarea? ¿Cómo asumo esa presión, esa responsabilidad de hacer como tal el trabajo asignado día a día, la demanda que me trae las características de liderazgo o del mando del jefe? Hablemos ahora del riesgo químico. Nosotros en Inserim manejamos como tal productos químicos. Bajo cumplimiento se adopta como tal un sistema, se llama Sistema Globalmente Armonizado. Es una norma también, se llama el Decreto 1496 y en ella me da como los parámetros de cómo implementar este sistema. Si nosotros vemos los dibujos que están en rojo, se llaman pictogramas de peligros. Este sistema es muy visual. Si yo a un químico lo identifico con un pictograma de calavera, pues yo obviamente voy a observarlo de que es un químico que está poniendo altamente en riesgo mi salud. Entonces mire que todos los pictogramas son muy visuales y son de fácil entendimiento. Esta ficha, la que ven ahí en la imagen, se llama un rotulado del producto químico. En ella yo identifico cuál es esa descripción del producto, cuáles son las identificaciones de peligro, cuáles son esos pictogramas que tienen asignado
cada químico, cuáles son las consecuencias, cuáles son esos consejos de prudencia y cuáles son los primeros auxilios que se van a tener en cuenta en caso de cualquier contacto. Continuamos con la prevención del riesgo mecánico, que son las exposiciones que tenemos al manejar las máquinas, las herramientas, todas las piezas que vamos a trabajar, todo lo que son materiales proyectados, y para eso tenemos una prevención. Y es importante leer la ficha técnica de las herramientas. Si ustedes han identificado, las herramientas traen una ficha técnica donde se ven estipulados cómo se deben de manejar. Asegurar de que voy a tener los elementos de protección personal necesarios para hacer esa tarea con esa herramienta que yo voy a manipular. Mantener las herramientas cortantes y punzantes en estuches, ¿sí? No tenerlas pues descubiertas, porque estas puntas nos pueden generar un accidente en cualquier momento. Es importante que tengamos en cuenta que cuando manipulamos herramientas, también podemos estar manipulando unos productos químicos, ya sea de pronto un aceite, y es algo que me vuelve la herramienta generadora de un riesgo, porque va a ser muy posible que se nos resbale de las manos. Verificar el estado de los mangos. Verifiquemos en esa herramienta cómo vamos a agarrarla, ¿sí? Que estos estén pues, que no vayan a estar torcidos, que de pronto no esté alguno fracturado. Entonces es importante que tengan en cuenta cuando van a manipular las herramientas. Otro de los riesgos que tenemos en nuestras labores cotidianas es el riesgo locativo, en cómo almacenamos, en cómo está la superficie de trabajo, si de pronto hay terrenos irregulares o hay pisos irregulares, que sean lisos, que tengan de pronto diferencia de nivel, si de pronto faltan condiciones de orden y aseo. Esto es algo que a mí me puede generar un riesgo locativo. Es importante, o sea, revisemos ese lugar cómo está. Hagamos una jornada de orden y aseo. Vamos a mirar si de pronto hay cosas mal almacenadas. Entonces, también aplica dentro de la jornada. Cuando estemos haciendo desplazamientos, evitemos el uso del celular. A veces nos distraemos en cuando vamos bajando unas escalas. Entonces, por favor, muy tener en cuenta que es como tal un acto inseguro. Tengamos en cuenta de desplazarnos por lugares que estén iluminados. Verifiquemos cuáles son esas señalizaciones que hay. Si de pronto hay algo de piso resbaloso, si hay de escalas en mantenimiento. Otro de los riesgos que tenemos o que podemos estar expuestos es al riesgo eléctrico, todo lo que es alta y baja tensión estática. Si vamos a trabajar con riesgo eléctrico, pues debemos estar capacitados, ¿sí? Debemos estar autorizados para ellos. Debemos identificar y señalizar los lugares en los que se encuentren los tableros. Es importante saber dónde está como tal el tablero eléctrico. Si estamos autorizados para trabajar en un sistema eléctrico, diligenciar el permiso de trabajo en caliente. Respetar y cumplir las señalizaciones y las distancias de seguridad correspondientes a la tensión. Comuniquemos de pronto si vemos un daño de alguna herramienta eléctrica, reportemos todo esto al jefe inmediato para previos mantenimientos. No olvidemos las 5 reglas de oro al trabajar con electricidad. 1. Corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Segunda, enclavamiento o bloqueo de los artefactos de corte. Tercero, verificar la ausencia de tensión. Cuarto, poner en tierra y en un cortocircuito. Quinto, señalizar la zona de trabajo. Y si observamos en las imágenes, este es el bloqueo y etiquetado. Él es uno de los compañeros. Se pone la fotico, se les pone el peligro, no operar. Recordemos que esa tarjeta solamente la persona que la instala es la misma que está autorizada para retirarla. Pasemos a hablar sobre la prevención del riesgo de tránsito. Todos nosotros somos actores viales, ya sea porque somos pasajeros, porque somos
peatones o porque somos conductores. Es importante adoptar medidas de prevención como conocer y respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad. Verificar el estado mecánico del vehículo. Para eso existen las revisiones técnico-mecánicas. Revisar y mantener actualizada la documentación legal, es importante. Mantener al día el SOAT, mantener al día la revisión técnico-mecánica. Conducir siempre con una actitud preventiva. Evitemos distracciones y mantener atentos a lo que sucede en el camino. Planeemos la ruta. Consultar sobre las condiciones de la zona, el estado de las vías. Evitar conducir cuando esté alterado o no se haya descansado apropiadamente. Y si va a consumir alcohol, deje su vehículo o pida el servicio de conductor elegido. En cuanto al riesgo público, tenemos que estos factores de riesgo son aquellos derivados de situaciones de agresión intencional de seres humanos contra seres humanos. Tenemos en la imagen ejemplos como riñas, como hurtos, como todo aquello que son actos delictivos y que nos pueden producir a nosotros alguna lesión. Existen riesgos como lo son el trabajo en alturas. Hay una nueva actualización de la norma, es la resolución 4272 del 2021. Se considera trabajo en alturas cualquier actividad en la que un colaborador deba elevarse o desplazarse en una zona donde exista un riesgo de caída superior a 2 metros con respecto al plano horizontal más cercano y ubicado debajo de él. ¿Cuáles son esas condiciones que debemos de tener en cuenta para realizar un trabajo en alturas? Tener un sistema de protección anticaídas. Verificar cuáles son esos anclajes. ¿Sí? Es importante que identifiquen de dónde van a estar anclados. Certificado y exámenes médicos de aptitud vigente. ¿Por qué se dice que aptitud vigente? Porque se hace una valoración médica ocupacional donde se les hace una valoración y allí se identifica si son aptos para trabajar en alturas. Después de ese examen ya se coordina como tal una capacitación. Señalizar y delimitar el área de trabajo. Anclaje previo al ingreso en la zona de riesgo de caída. Tenemos unas causas, ¿sí?, que se asocian a los trabajos en alturas. Son causas que nos pueden poner en riesgo, como lo son los huecos o espacios vacíos sin protección, los obstáculos en el piso, los bordes de losa que no tienen protección, cuando hay falta de señalización y de marcación, todo aquello que me permite a mí visualizar una advertencia. Usar inapropiadamente los sistemas y los equipos de protección contra caída. Hablemos de las recomendaciones para prevenir riesgos en el trabajo en alturas. Antes de realizar este tipo de trabajo, diligenciar el permiso o las listas de verificación para el trabajo en alturas. Este debe realizarse en colaboración con el coordinador de trabajo seguro o la persona competente designada por la empresa. En cuanto a ese análisis de riesgo o este permiso, se hace el acompañamiento por parte del coordinador de trabajo en alturas, o si no está esta persona, también la inspectora tiene este perfil. Además, para garantizar la efectividad del permiso, es indispensable que se complete en el lugar donde se llevará a cabo la tarea. Cumplir y tener presente las condiciones establecidas en el permiso o en la lista de chequeo. Verificar que existan las condiciones necesarias para realizar la tarea de manera segura. Anclarse a los puntos autorizados y obviamente que sean revisados por la persona competente. Utilizar y mantener un buen estado de los EPP para llevar a cabo este tipo de labores. En esta recomendación es importante que inspeccionen esos equipos de protección contra caídas que van a usar. Inspeccionen lo que son las riatas, lo que son las hebillas. Recordemos que debemos asistir a las capacitaciones que se programen por el área de seguridad y salud en el trabajo, aprobando satisfactoriamente esta evaluación. Cumplir con todos los procedimientos
Informar al empleador sobre cualquier condición de salud que nos pueda generar alguna restricción para el trabajo en alturas. Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean establecidas por el empleador. Reportar al coordinador de trabajo en alturas el deterioro o el daño de esos sistemas individuales o colectivos. Participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas. Quiero enseñarles un ejemplo de los certificados de capacitación en alturas. Si ustedes observan, tiene el nombre de la capacitación, ¿sí? Si fue trabajo en alturas, si fue trabajador autorizado o si fue reentrenamiento. Se observa el nombre de la persona a la que van a certificar. La cédula, se observa la ARL a la que está afiliada la empresa. Se observa como tal el nombre del centro de entrenamiento, se observa la fecha y recordemos que estas capacitaciones se hacen siempre que ingresan a una empresa. Si de pronto ustedes dicen, no, yo hice la capacitación hace 15 días que estaba con X empresa, no, al usted ingresar con nuestra actividad económica debe hacer un reentrenamiento a nombre como tal de Inserim. Pasemos a hablar ahora del Comité de Convivencia Laboral. En cumplimiento de la resolución 652 y 1356, Inserim conforma y estructura el Comité de Convivencia Laboral. Este comité tiene como objetivo prevenir las conductas de acoso laboral, atenderlas en caso de que se presenten, promover relaciones laborales propicias para la salud mental y el respeto a la dignidad de los empleados. Tenemos un COPAS conformado por 8 personas, unos son representantes por parte de la empresa y otros son representantes por parte de los trabajadores, cada uno con un suplente. Asimismo, tenemos un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. En este COPAS funciona de la misma manera que el anterior, pero ellos promueven la seguridad y salud en el trabajo. Ellos participan de investigaciones de accidentes, participan de inspecciones de seguridad, velan por las condiciones en que se encuentran trabajando los compañeros, supervisan el uso de los elementos de protección personal. Tenemos entonces elegidos por parte de la empresa y elegidos igualmente por parte de los trabajadores, cada uno con sus suplentes. Estos comités, ambos comités, están entre un periodo del 2023 al 2020. Año 2023 y 2025. Con esta última presentación doy por terminada este proceso de inducción. De verdad espero me hayan entendido, que pongamos en práctica todos estos conocimientos que adquirieron, que se cuiden en sus ambientes de trabajo, que reporten aquellos riesgos a los que ustedes no puedan tener control, que nos cuidemos de cometer actos inseguros que nos puedan perjudicar nuestra salud integral. Les estaré compartiendo un link donde van a realizar un formulario, es la evaluación de conocimientos ante esta capacitación. Si de pronto tienen alguna inquietud, si de pronto tienen alguna duda o necesitan que reforcemos en algunos de los temas, me pueden contactar con mucho gusto y hacemos como tal la retroalimentación al respecto. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y estoy muy atenta entonces a que diligencien como tal la evaluación de la capacitación.